Queridos hermanos, paz y bien. Hoy finalmente nos toca ver el capítulo 6 de la encíclica Tutti Fratelli, que ya se los debía, pero bueno, aquí estamos con mucho cariño. ¿Qué les parece si vamos iniciando con esta sencilla oración que todos sabemos, la de nuestro Padre San Francisco, oh alto y glorioso Dios? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Seráfico Padre San Francisco, ruega por nosotros. Y bien, pues como dijimos, hoy nos toca el capítulo 6 de la encíclica Tutti Fratelli. Alabo el propósito que hicieron los hermanos del consejo de esta región, de analizar de alguna manera, estudiar o resumir también, hacer digerible este documento importante también que nos ha regalado el Papa Francisco. Y bueno, hoy podemos decir que este capítulo en realidad se centraría en un tema, y el tema es el diálogo. Y yo creo que todos nosotros somos conscientes que el tema del diálogo es uno de los elementos transversales importantísimos de nuestra espiritualidad franciscana. Cuando hablamos de Francisco fraterno, hermano, en realidad estamos también insistiendo, diciendo o subrayando que él siempre tuvo esta capacidad del diálogo. Es decir, no podemos ser hermanos sin tener la capacidad de escuchar al otro, de ponernos en el lugar del otro, de tratar al otro como un ser humano con dignidad, con una historia que tal vez nosotros no entendemos cómo se comporta o qué es lo que piensa o qué es lo que cree, pero reconocemos su derecho a ser y a existir como un don de Dios. Y allí se fundamenta todo el diálogo. El Papa comienza el capítulo con una serie de sinónimos del verbo dialogar: acercarse, escucharse, mirar, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Si se fijan, es una lista que parece muy larga, con unos sinónimos a los que no estamos acostumbrados. Y sin embargo, analizando cada uno de estos elementos, podemos decir que no podemos dejar ni siquiera uno solo de lado: escucharse, mirarse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras fraternidades queremos que los demás nos traten como hermanos, pero nosotros no somos capaces de buscar puntos de contacto, por ejemplo, de escucharnos, de mirarnos, de tratar de conocernos, conocer nuestra historia? Y sí, el diálogo, sabemos bien que nuestro Padre San Francisco fue un hombre dialogante. Aunque esta idea del diálogo no es medieval, San Francisco nunca dijo, hay que ser dialogantes, no. Él quiso ser hermano y menor. Y allí en estas dos virtudes, digamos, hermanos y menores, está fundamentada en esta actitud del diálogo. Decía yo, aunque este concepto no es medieval, hace años que los especialistas en espiritualidad franciscana han encontrado en este vocablo algo así como una clave que nos ayuda a enmarcar la actitud de San Francisco ante los demás, sobre todo ante el que era diferente, al que era distinto, incluso al que no tenía su propia fe. Esto fue la actitud, por ejemplo, que enmarcó en Francisco su viaje al Oriente, en el encuentro con el sultán, tan celebrado, que a final de cuentas a Francisco lo va a marcar. Él quería ir a morir mártir, pero al final se pone en el lugar del otro, entra a la tierra del Islam, es decir, mira, trata de encontrar puntos de contacto, y él deja la tierra del Islam con un profundo respeto. No los convierte al cristianismo, pero reconoce y valora la manera como ellos expresan su fe, por ejemplo, a grado de que nos regalará dos perlas de nuestra espiritualidad franciscana valiosísimas, que tal vez hasta estos últimos siglos los vamos comprendiendo, aunque todavía nos cuesta tanto vivir. Uno, por ejemplo, las misiones, la actitud de los misioneros. Insistirá en la regla bulada que el que quiera ir entre sarracenos y otros infieles, eran las palabras técnicas para referirse al mundo fuera del cristianismo. Francisco dice, nos deja pasmados, dice que podemos ir de dos maneras:
someternos a todos, a toda humana criatura por amor a Dios. Es decir, no llegas con violencia a decir, a insistir, conviértanse, están mal. Se somete el hermano a toda humana criatura por amor a Dios. Y cuando vea que es oportuno, simplemente confiese que es cristiano. Es decir, cuando alguien te pregunta por qué eres así, por qué haces esto, por qué te comportas así, que uno pueda simplemente decir, es que yo soy cristiano. O sea, completamente diferente a lo que, hay que decirlo así, la iglesia, nosotros, incluso muchos de nuestros hermanos franciscanos hicieron a lo largo de la historia. Francisco tuvo esta profunda intuición y hoy sabemos bien en la orden, en nuestra familia franciscana, existe esta famosa oficina para el diálogo con el Islam, el diálogo ecuménico, el diálogo con la cultura, el diálogo con el mundo de hoy. El diálogo, insistirá el Papa en este capítulo, es esencial para construir un mejor futuro. Esta es una de las perlas que nos dejó San Francisco en la regla volada. Y la otra, dicen que él, en la carta que tenemos de él, a las autoridades de los pueblos, a los gobernadores de los pueblos, la que él insiste, y ahí se encuentran ecos de lo que hacen los musulmanes, que él le gustaría tanto que las autoridades a ciertas horas del día sonaran las campanas, como los musulmanes suenan aquella trompeta, aquella bocina, para que recordaran a todos los cristianos que la vida, el trabajo y todo lo que tenemos se lo debemos a Dios, que nuestra vida está toda inmersa en Dios. Y él quería que también las autoridades mandaran sonar las campanas o alguna señal para que todos pudiéramos a ciertas horas del día recogernos en unos instantes de oración y tomar conciencia de quiénes somos. Pero bueno, esto es lo de San Francisco y estos son dos ejemplos que nos deja su actitud siempre dialogante. Y creo que ahí podemos encontrar algunas claves, incluso las florecillas o las biografías de San Francisco nos dejan algunas historias que nos recuerdan justamente esta actitud. Una es cuando llegan aquellos bandidos a pedir limosna a un convento y Fray Maceo los corre y dice, ¿cómo ustedes son los bandoleros que todo el mundo busca? No se avergüenzan de venir aquí a pedirnos de comer a nosotros cuando ustedes dejan sufriendo a tantas familias. En fin, los corre con cajas destempladas. Cuando viene Francisco, Fray Maceo muy ufano le dice, fíjate que vinieron estos bandidos, los corrí. Y Francisco muy molesto le pide que los vaya a buscar, le entrega lo que él traía para la fraternidad y les dice, dales esto de mi parte, y de mi parte pídeles perdón. No entendemos al bandido, no entendemos al diferente, pero es ante todo hermano. Y para poder vivir la fraternidad necesitamos estas actitudes que incluso hoy el Papa Francisco nos señala en esta encíclica, que también se fundamenta en una actitud de San Francisco donde nos dice, todos somos hermanos. Y la otra historia o leyenda del famoso lobo de Gubbio, y unos dicen que era más bien el mote, o sea, el sobrenombre de un bandido que asolaba aquella región de Gubbio. Y nadie salía en la noche por miedo a ser asaltado o asesinado por esta persona. Y Francisco no le tuvo miedo e inicia un diálogo con él. Al final se convierte, si era un animal o si era una persona que había perdido la sensibilidad hacia los demás, y por venganza o por odio, por haber sido maltratada, asesinaba o robaba o lo que sea. La verdad no lo podemos saber, pero detrás de esta historia está la actitud de Francisco. No miedo, sino ponerte en el lugar del otro, diría el Papa. Tratar de comprender, buscar puntos de encuentro, mirar, conocer, escuchar. Así pues, el Papa Francisco nos señala en este documento que el diálogo es esencial para la vida humana, y que gracias al valor y la fortaleza de los que desde siempre han tratado de dialogar o han optado por el diálogo antes que la violencia, antes que la descalificación, antes que la exclusión del diferente, del que es de otro color de piel, del que tiene otra religión, del que ve la vida incluso dentro de la iglesia de una manera diferente. Dice entonces, gracias a los que han optado por el diálogo, la vida sigue, ha seguido y hay futuro. Por lo tanto, el Papa en este capítulo prácticamente nos invita a nosotros los cristianos a insistir en una nueva cultura, y él le dirá la cultura del diálogo.
la cultura en la que estamos llamados a construir juntos un futuro mejor. Y señala, por ejemplo, el diálogo no es solo intercambiar opiniones. Yo me acuerdo que antes había un programa que un poco me caía mal. Yo no me acuerdo en qué año estaba, si en filosofía o demás. El famoso Nino Canún tomaba temas, invitaba a gente de todas las posiciones sociales o todas las posturas intelectuales, y todo el mundo hablaba, decía su parte, pero nadie nunca llegaba a una conclusión. Entonces, pues yo podía decir perro y el otro decía gato, pues, perro, gato, en fin. Dice, esto no es, el diálogo, dice, no son monólogos que no comprometen a nadie. Dice, y esto es importante. Y dice, sobre todo en las redes sociales, hoy existe este grande peligro. Por un lado, nos sentimos todos pues con esta capacidad de encontrarnos con gente de todas partes, sea por el video, sea por todo lo de las redes sociales. Pero dice, no nos podemos quedar solo con eso, tenemos que buscar también lo que es la verdad. Los héroes del futuro, dice, serán los que sepan romper la lógica enfermiza de los monólogos y puedan sostener con respeto una palabra cargada de verdad, más allá de las conveniencias personales. El mundo globalizado por un lado nos hace sentir este sentido de unidad, pero es necesario verificar constantemente en lo que se dice. Como dijeron los obispos australianos, dice el Papa Francisco en la encíclica, en el 205, no podemos aceptar un mundo digital diseñado para explotar nuestra debilidad y sacar fuera lo peor de la gente. Al final, el relativismo, dirá el Papa, no es la solución. El relativismo se disfraza siempre con una especie de máscara de tolerancia y termina dando la sensación de que los valores o los principios morales o los principios en los que se ha fundado la sociedad humana, incluso los principios de la fe, pues se pueden cambiar a conveniencia. Y el Papa denuncia, los valores morales hoy son a veces interpretados por los poderosos a su conveniencia. Me hacen venir líderes del mundo que gobiernan países. No voy a decir nombres ahorita porque ya me conocen, ¿no? Y dice el Papa, si no hay verdades objetivas ni principios sólidos, entonces no podemos alcanzar la verdad que los proyectos de larga duración que van a ayudar a la humanidad a caminar por los senderos de la paz, de la justicia, de la tolerancia, del respeto, de un futuro mejor para todos. En fin, finalmente dice el Papa, ciertamente en una sociedad plural como la que nos toca vivir, el diálogo se hace cada vez más necesario, más importante. Un diálogo que, sin embargo, implicará no solo la capacidad de yo escuchar y decir y ponerme en el lugar del otro, aceptar su verdad aunque sea diferente, sino que va a implicar que yo también me ponga en cuestión y analice y fundamente mi verdad, analice y fundamente mi fe, para desde aquello que es esencial, aquello que yo considero inamovible como el respeto a la vida, el respeto a la dignidad de todas las personas y demás, desde ahí podamos de veras encontrar consensos que nos ayuden a construir un futuro mejor para toda la humanidad. Entonces, el diálogo sí, la escucha sí, el respeto sí, pero buscando también lo que es la verdad. La verdad no la vamos a defender a muerte como en otras épocas, mi verdad contra la tuya, no. Tenemos que buscar, dirá el Papa también, y ese es un elemento importantísimo del diálogo, puntos de contacto. Y termino volviendo al ejemplo de nuestro padre San Francisco ante el sultán. Al final ellos terminaron siendo aparentemente, dicen las historias, grandes amigos. Aprendieron a respetarse profundamente
a descubrir que en realidad Dios es solo uno. Y si yo le digo Allah o le digo Yahvé, o para mí Dios es Jesús y para el otro es Allah, al final, si es el mismo Dios, nos va a llevar a respetarnos, cuidarnos mutuamente y trabajar juntos, poder trabajar juntos por construir por una sociedad mejor, en la que todo el mundo sea respetado. Y no es que él se tenga que convertir o yo me tenga que convertir allá, no sé. Y así otros valores que todos reconocemos como importantes. Y decía, tan amigos se hicieron que, bueno, cuenta la historia que el sultán le entregó a Francisco, a nuestro padre San Francisco, un cuerno labrado, que era una especie de salvoconducto para que él pudiera moverse con libertad en las tierras del Islam. Y Francisco regresa a Occidente, digámoslo así, con un profundo respeto, una profunda admiración de la religiosidad de los musulmanes. Francisco descubrió de primera mano que no eran las cruzadas, no era la violencia, no era la imposición, no era la ofensa lo que iba a provocar o a cambiar la realidad. Él inició, vamos a decirlo así, un proceso que nos ha costado tanto, tal vez 800 años. Francisco lo intuyó a partir de la verdad del Evangelio y le ha costado a la Iglesia prácticamente 800 años, hasta el Concilio Vaticano II, y a nosotros también, a los franciscanos también, el ir descubriendo esta profunda intuición, este cambio de mentalidad, este avance en la mentalidad teológica, esta verdadera fe gratuita, sin apoyos, que fue la fe de Francisco, la fe profunda y auténtica de uno que se fió de Jesucristo. En fin, que este ejemplo, que para mí resume la experiencia de Francisco y nuestra espiritualidad en este capítulo 6, pues nos lleve también como Francisco al respeto, a recuperar la amabilidad y a seguir confiando en que va a ser a través del diálogo, y el diálogo hecho también de verdad, en el que nos tenemos que involucrar, como dice el Papa Francisco, para poder construir una sociedad mejor. Al final de cuentas, que nunca se nos olvide que somos todos hermanos. Siamo tutti fratelli. Queridos hermanos y hermanas, pues a seguir caminando en el diálogo, en la fraternidad, en la sencillez, en la minoridad, en el encuentro. Paz y bien.